Supercrack Estrella presenta el misterioso destino de Poncio Pilato perseguido después de la muerte. Hay historias ocultas desconocidas que circulan y que se les añade la etiqueta de leyenda. Esta es por el ejemplo la asombrosa historia de Poncio Pilato y su destino en los Alpes suizos. Su silueta se eleva majestuosa y desafiante sobre Lucerna. Su leyenda y su altura, 2132 metros, hacen de él un monte mítico que, como casi todos los mitos, ha terminado convertido en un lugar turístico más, al que hoy se sube en un funicular a prueba de vértigo. Pero no siempre fue así. La primera reseña escrita que se conoce sobre él data del siglo XIII y ha causado la admiración de cuantos lo han visitado, desde Richard Wagner a la reina Victoria de Inglaterra. El Fragmund, el Monte Roto, no se conoce hoy por ese nombre porque la leyenda se impuso a la toponimia original. En la Edad Media se creía que en él habitaba un bondadoso dragón que ahuyentaba a los malos espíritus de la ciudad, pero pronto el dragón perdió eficacia y se prohibió subir a él para no encolerizar al espíritu que se había asentado allí. Cuenta la leyenda que el cadáver del gobernador Poncio Pilato fue arrojado al Tíber y que tal hecho provocó una tormenta de proporciones desastrosas que solo cesó cuando se recuperó el cadáver y lo sacaron del río. Los romanos, entonces, mandaron el cadáver a las Galías y lo arrojaron al Ródano con el mismo resultado catastrófico. Decidieron entonces hacerlo desaparecer en un lugar inaccesible y remoto y encontraron un pequeño lago en el Betia cerca de la cumbre del Fragmund, el Oberalp, que les pareció el sitio más adecuado para librarse de él. Naturalmente, esto no evitó que el espíritu de Pilato siguiese dando la lata y los naturales de Lucerna le hicieron culpable de todas las desgracias que venían del monte, desde la crecida del lago a las espectaculares tormentas. Incluso un Viernes Santo les pareció verlo sentado en medio del lago, vestido con su toga púrpura y con los cabellos grises al viento. Para decirlo con un galicismo preciso, aunque en Lucerna se hable alemán, los residentes panicaron y decidieron que al monte mejor ni mirarlo, cosa harto difícil porque se ve desde todos los sitios. Así, hasta mediados del siglo XVI, cuando una expedición decidió acabar con la maldición y armándose de valor, subieron al monte, lanzaron pesadas piedras al lago, removieron las aguas y para asegurarse de que el espíritu de Pilato los iba a dejar tranquilos desecaron el pequeño lago y por si acaso, hicieron también un profundo tajo que impidiese bajar a Lucerna al espíritu del gobernador romano. En realidad, la historia turística del monte, y su acceso al mismo de manera generalizada, están unidos a la construcción de la carretera del Gotthard, en el siglo XIX, una obra que lo hizo accesible tanto a los lugareños como a los foráneos, pero la leyenda del Monte Pilatus, uno de los muchos atractivos de Lucerna, es una historia que de alguna manera nos habla de esos misterios de Suiza. La siguiente historia es de ficción y es recogida de leyendas y historias de vampiros, que mezclan realidad con ficción, pero que me parecen curiosas y interesantes por tener relación con todo lo antes expuesto. Nótese que en Suiza y en Francia, en los dos lagos mencionados anteriormente, y llamados Pilate Pilatos, está terminantemente prohibido tirar cualquier cosa por temor a provocar una tremenda tempestad, poder atribuido a los vampiros, por cierto. Un clérigo, Eugenius van Rechem, 1858-1943, segundo del obispo de Gante en la iglesia de San Babón, fue un teólogo de renombre que creó una orden femenina llamada Hermanas de María, y el guardián del célebre cuadro de los hermanos Van Eyck, el Cordero Místico y de las otras reliquias y tesoros de la Catedral de Gante, entre las cuales se cuenta con la pretendida cabeza de San Juan Bautista que fue ofrecida a Salomé. Gran erudito, consagró buena parte de su existencia a estudiar los orígenes del cristianismo, y sus relaciones con los ritos paganos de los cuales la cristiandad hacía más que tomar prestados algunos de sus elementos. Se centró también sobre muy antiguas profecías de carácter bíblico, así como sobre la leyenda medieval de los reyes pescadores. Y sobre la historia de los cátaros, templarios y de su misión en Tierra Santa. Incluso se interesó por la herejía espiritista, pues algunas técnicas en vigor no estaban exentas de utilidad. Schlemil era un médico de Gante, especialista de la sangre, una especie de Van Helsing real. Un día de 1914, recibió en confesión a uno de sus amigos, pues bien, este extraño caballero le confió el relato de su aventura que le había llevado hasta los confines de Hungría, y de las consecuencias que le habían acarreado. Incrédulo al principio, Van Rechem se hizo entregar todas las pruebas que autentificasen su historia y habían provocado su condenación eterna.
Estas consistían en una maleta y los rollos de cera que contenían las grabaciones del testimonio del cazador de vampiros. El citado arqueólogo andaba en la búsqueda de la tumba de un personaje bíblico importante, y cuya existencia se había terminado en los confines del Imperio Romano en el siglo I de nuestra era. La tumba en cuestión era la de Poncio Pilatos, el procurador romano que hizo condenar a Cristo a la crucifixión. Según un texto apócrifo llamado Mors Pilati, citado por el historiador cristiano Eusebio, siglo IV después de Cristo. Habría sido exiliado a la actual ciudad de Viena, Austria, donde se habría suicidado. Viena entonces se llamaba Vindobona, en la época romana. Tras el descubrimiento de lo que parecían ser las ruinas de la mítica ciudad de Troya, por el multimillonario Schliemann, pocos años antes, algunos arqueólogos aficionados no dudaron en fiarse de las leyendas para llevar a cabo sus búsquedas arqueológicas. Tras haber llevado a cabo infructuosas búsquedas cerca de la ciudad francesa de Vienne, en el Delfinado, en el lago Pilate, y en Suiza, en el monte del mismo nombre en cuya cúspide se encuentra igualmente un lago, acaba por llegar a Austria y Hungría, entre las ciudades de Viena y de Budapest. En el curso de las pesquisas, descubrió, en una zona de 60 kilómetros alrededor de un punto concreto, todos los cuerpos enterrados en tumbas datadas del siglo XIV hasta el XVIII, y que llevaban un crucifijo sobre la frente o sobre el pecho. Como si una superstición local quisiera protegerles de algo o de alguien. Algunos esqueletos tenían, además, una moneda puesta entre los dientes para impedirles que masticasen, cuenta la leyenda. Y al centro, casi geométrico, de ese círculo yacía una tumba romana panoniana aislada de las demás, fechada entre el siglo I o II de nuestra era. De esta proceden los objetos, mandíbula y osamentas, que persuaden más tarde al médico el iniciar su búsqueda del vampiro. Gobernador de Judea, Pilatos habría recibido su nominación gracias a los orígenes imperiales de su esposa, Claudia Prócula, hija ilegítima de Claudia, esposa del emperador Tiberio, y nieta del emperador Augusto. Es ella quien, en la Biblia, Ma 27:19, será avisada por un sueño de no meterse en los asuntos de ese hombre, Jesús de Nazaret, y que advertirá a su esposo. Este habría hecho bien en escucharla. Pilatos fue procurador del 26 al 36 de nuestra era, hasta el final del reinado de Tiberio. Su exilio parece ser una extraña e inesperada condena por parte de Roma, esa Roma que aún pervive bajo el reinado del Vaticano, como todos sabemos. La tumba panoniana es pues la suya. Nadie lo sabrá con certeza, pero, aunque eso parezca extraño, esto explicaría el origen del primer vampiro en nuestras tradiciones occidentales. En el curso de la flagelación de Cristo, Pilatos fue salpicado por su sangre, y absorbió algunas de esas salpicaduras quizás por burla o por inconsciencia. No se sabe. Preso de pánico por las transformaciones que se operaban en él, se lavó rápidamente las manos para deshacerse de la maldición ligada al deícismo del cual era responsable. La Biblia es tajante sobre este tema. Ya tengo bastante sangre de este justo, habría dicho Pilatos, Mat. 27, 24, 25. Sangre del justo, sangre de los profetas, sangre de la alianza, la sangre inocente, el precio de la sangre, esta es mi sangre derramada para vosotros. La sangre juega un papel capital en la Biblia. El miedo al crucifijo, propio del vampiro, es el recordatorio de su primera falta, y es curioso notar que este no reacciona ante los demás símbolos de las diferentes religiones. Extraña teoría quizá, pero curiosamente lógica sí. Siguiendo el ejemplo de Arminius Bamberi, interpretamos la historia desde un punto de vista mágico, desde el punto de vista de lo sagrado. Recordemos sin embargo que los primeros mitos vampíricos son de origen asirio babilónico y tibetana india, aunque en Occidente se califique a estos de superstición ligada a la cristiandad. En enero de 1933, con la llegada de Adolf Hitler al poder, Eugenius van Rechem tuvo la confirmación de que la confesión de Pieter Schlemil desembocaba sobre la negra realidad. También se percató del secreto que, desde hacía 2000 años, se escondía en el seno de la cristiandad y cubría un saber aún más extraño e infinitamente más mágico. Adivinó la presencia de las fuerzas oscuras luchando por hacerse con el poder absoluto y demencial en el interior mismo de la Iglesia romana. Se puso entonces a buscar el método más eficaz con el cual destruir el mal que se estaba expandiendo por el mundo como una mancha de aceite. La eliminación de la criatura exigía el uso de extraordinarias armas sobrenaturales. Llamó a uno de sus colegas ingleses, un tal Montague Summers, autor de varias publicaciones sobre el vampirismo, el cual confirmó todos sus temores. Por regla general, el vampiro está ligado a su tierra. No puede abandonarla durante mucho tiempo, salirse de su territorio.
Poncio Pilatos había aprovechado la enorme extensión del Imperio Romano. Hitler también iba a intentar ganar espacio vital. Recordemos que el Führer abandonó en pocas y contadas ocasiones Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, salvo para ir brevemente a Italia. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. Suiza tiene un gran misterio que aún no fue descubierto: la neutralidad. La doctrina suiza, se ha intentado explicar muchas veces la neutralidad que tiene Suiza, porque no fue invadido durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque todo el mundo guarda su oro y dinero en este país, porque inventos como el cronovisor están guardados aquí en Suiza, porque están aquí los esqueletos de los gigantes llamados ángeles caídos. La lista es muy larga, y creerme, este video puede dar para horas. Porque aquí en Suiza está también el CERN, y puedo seguir, porque mucha gente importante se refugia en Suiza. Porque en la Antártida hay una montaña enterrada bajo el hielo que es una copia de los Alpes suizos. Las teorías de la conspiración, por lo general, culpan a los banqueros suizos de esta situación. Atacar Suiza era peligroso, afirman, porque habría hecho que los nazis, o los aliados, perdieran la importante ayuda del capital acumulado en el pequeño país. Esto tiene sentido hasta un punto. Suiza no era el único país con bancos, y Alemania no tuvo problema en pasar por encima de la neutralidad de Bélgica, los Países Bajos, Suecia o Dinamarca. Pero a mí esta teoría no me cuadra. ¿Tendrá alguna relación todo este misterio de Suiza, con esa montaña enterrada en la Antártida, que es una casi réplica de los Alpes suizos? Recordemos que son muchos los que creen que los ángeles caídos están aquí en la Antártida. Y curiosamente en Suiza parece tener una curiosa fijación con estos esqueletos de gigantes. El misterio de los gigantes de 7 metros reales de Ecuador expuestos en Mystery Park en Suiza. En 1964, en una población de la República de Ecuador llamada Changay, Minas del cantón Gonzanamá, perteneciente a la ciudad de Loja, situada al sur de Ecuador y muy cercana a la frontera con Perú, Carlos Miguel Vaca Alvarado descubrió, en cuevas de la zona montañosa de la región, una colección de huesos humanos de gran tamaño o gigantes de unos 7 metros de altura, que es algo más de 22 pies. Carlos Miguel Vaca Alvarado, que era sacerdote en la parroquia de la población de Changay, Minas del cantón Gonzanamá, también era un gran apasionado de la arqueología. Esa afición y las amplias narraciones sobre leyendas de la zona donde narraban sobre la zona donde residía era denominada por los lugareños como el cementerio de los dioses, ya que habían morado en la antigüedad humanos gigantes. El párroco Carlos Miguel Vaca Alvarado y su museo. Posteriormente expuso los huesos de los humanos gigantes al público en su pequeño y casero Museo del Padre Vaca. Este museo, como el Museo del Padre Crespi, fue saqueado, algo lógico pues hay una gran ocultación de la élite Illuminati sobre este tema, desconociéndose aún los perpetradores del delito. El párroco nació en 1912 y murió en 1999 en la misma población de Changay, Minas del cantón Gonzanamá, donde también está su pequeño museo que custodió hasta su muerte. En las ancestrales leyendas locales de esa zona de la República de Ecuador, se narran las historias de humanos gigantes que vivieron en tiempos lejanos en ese cinturón montañoso de la región, y es que los ángeles caídos vivían en montañas antes de juntarse con los humanos miles de años atrás. Posiblemente también vivieron en el pasado en los Alpes suizos, y seguramente viven en esta montaña bajo el hielo de la Antártida, que dicen es una réplica de los Alpes suizos. Monte Hermón fue la puerta de los ángeles caídos. Según la enciclopedia británica, Hermón significa lugar prohibido. Jerónimo, el traductor del siglo IV de la Biblia latina, la Vulgata, interpretó a Hermón como anatema. El monte Hermón fue la puerta de entrada para un grupo de ángeles perversos que corrompieron la raza humana en los días de Noé. Moisés escribió al respecto. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ellos en forma literal tomaron mujeres de la tierra como compañeras, dando origen a una progenie monstruosa cuyo comportamiento era totalmente perverso. Los descendientes de esos ángeles son llamados gigantes en la Biblia, pero esta palabra es traducida del hebreo nefilim, que significa los caídos. Leemos en el libro de Enoc.
Así sucedió, que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos, y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón. Los montes y las montañas eran el hogar de estos ángeles caídos. Vamos con los gigantes de Ecuador, sin olvidarnos de qué relación tienen estos gigantes con Suiza, y es que al final estos terminaron aquí en Suiza, como si sus antepasados de los Alpes suizos los hubieran reclamados para ellos. Museo del Padre Vaca. Este museo, como el Museo del Padre Crespí, fue saqueado, desconociéndose aún los perpetradores del delito. El párroco nació en 1912 y murió en 1999 en la misma población de Changaiminas del cantón Gonzanamá, donde también está su pequeño museo que custodió hasta su muerte. En las ancestrales leyendas locales, de esa zona de la República de Ecuador, se narran las historias de humanos gigantes que vivieron en tiempos lejanos en ese cinturón montañoso de la región, y que el nombre de la población de Changaiminas se traduce como el pueblo de los gigantes, y se le denomina como el cementerio de los dioses. ¿Dónde están ahora los huesos de estos humanos gigantes? Tras el fallecimiento del párroco, su pequeño museo, sugieren, fue saqueado. Pero los huesos están destinados o distribuidos de la siguiente manera. Un grupo de huesos están en el Instituto Smithsonian de E.U. para proceder a diversos estudios y análisis. Otros huesos están en posesión de coleccionistas particulares y de investigadores privados. La reconstrucción completa del esqueleto gigante está expuesto desde el 2004 en el Parque Mystery Park, que está situado en Interlaken, Suiza. Que es algo así como un parque de atracciones de los misterios del mundo. Allí está parte de la historia de Ecuador en Suiza en un parquet temático. Los análisis científicos. Dada la densidad, el peso y las formaciones de cuarzo que se hallaron en las porosidades de los huesos, los científicos y anatomistas del Instituto Smithsoniano concluyeron que los huesos correspondían a humanos de estatura gigante de unos 7 metros y de gran fortaleza. La datación de la antigüedad de los huesos pertenecía a un período temporal con una distancia entre 90.000 y 10.000 años. Estos datos situarían los huesos en plena era cenozoica en su período cuaternario en la época de finales del Pleistoceno e inicios o mediados de época reciente o Holoceno. Las siguientes imágenes de la reconstrucción completa de los huesos, expuesta en Mystery Park, revelan los misterios de la Tierra que se esconden en las profundidades de la Tierra, enterrados en el tiempo y expuestas al olvido de nuestra civilización. Mitos y leyendas ancestrales narran cómo nuestro planeta Tierra albergó civilizaciones de gigantes. En las leyendas se cuentan cómo estos humanos gigantes, de diversos tamaños de altura o grandeza, engendraron hijos híbridos. Se entiende que por ingeniería genética, tanto los gigantes principales, como la descendencia de estos, fueron desapareciendo progresivamente a lo largo de milenios, bien porque los dioses directamente destruyeron sus ciudades y les expulsaron, bien porque algunos dioses ordenaron a los gigantes, que se ubicaron junto a ellos en los cielos, que aniquilaran a los gigantes que quedaron sobre la tierra, o bien desaparecieron porque los propios humanos los fueron matando, ya que subsistieron en grupos muy reducidos, y también sucedería porque otros gigantes que huyeron y se ocultaron en el mundo subterráneo del planeta, como esas montañas enterradas en la Antártida, que son una copia de los Alpes suizos, y es que los ángeles caídos realizaron una copia de los Alpes suizos aquí en la Antártida, la tierra donde se esconden hasta la llegada del día. Otro descubrimiento misterioso se descubrió recientemente en la zona montañosa situada en el interior del Parque Nacional de los Montes Yanganates, situado al norte de la población de Baños de Agua Santa en la ciudad de Quito de Ecuador. A esta región se la conoce por los lugareños como la Puerta del Dorado, ya que en la antigüedad habitaron humanos gigantes y por eso se le denomina como la ciudad perdida de los gigantes. Los expertos arqueólogos concluyen que esta cultura correspondería a un período pre-inca, pero que se desconoce su historia y cultura. Finalmente, en el año 2009, se ha conseguido cartografiar y probar la existencia de las montañas más secretas del planeta, las montañas Gamburtsev. Una cordillera que los científicos acaban de definir como los Alpes de la Antártida, con 4 niles, grandes montañas, profundos valles, e incluso lagos.
de 700 x 250 kilómetros, pero con una característica. La cordillera está enterrada bajo 4 kilómetros de hielo, en mitad de la llanura antártica. Lo más sorprendente no es que la cordillera tenga una extensión del tamaño de los Alpes, sino sobre todo que tenga un aspecto muy similar al de las altas montañas de Europa, con picos elevados y valles profundos. Quien así habla es Fausto Ferraccioli, geofísico del British Antarctic Survey, que ha participado en el proyecto AGAP, Antarctic Asgard State Province, llevado a cabo por un grupo de científicos de Australia, Gran Bretaña, Canadá, China, Japón y Estados Unidos, y que tras más de 120.000 kilómetros de vuelo, 3 vueltas al mundo, a bordo de un avión equipado con sensores de radar y gravedad, y permanecer en la zona durante bastante tiempo, ha conseguido cartografiar la cordillera enterrada bajo 4 kilómetros de hielo. Se instalaron en la zona 2 campamentos a más de 4.000 metros de altura, y aunque la zona es llana, tiene ligeras ondulaciones, y cada campamento estaba a un lado de la cúpula más alta del casquete, el Dome A. Las condiciones, las imaginables. Hace ya 50 años que unos científicos rusos detectaron esas montañas en el corazón de la parte oriental de la Antártida, pero poco más se sabía de ellas. Ahora ya tienen su mapa, como cualquier otra cordillera de la Tierra. Una de las mayores sorpresas que los científicos se han llevado ha sido que la cordillera funciona internamente como cualquier otra. Han detectado agua líquida, ríos en los valles, lagos subglaciales a 3 kilómetros de profundidad, 1000 metros de altura. Lo que explicado de forma sencilla, aunque está bajo hielo y enterrado, funciona todo como si estuviera en la superficie, los ríos fluyen, los vientos, vamos, que parece que podría haber vida sin ningún problema bajo tierra. Todo parece indicar que aquí están los ángeles caídos. Sin embargo, científicamente, la creación de este mapa no cierra ninguna incógnita, más bien la abre. ¿Por qué? En primer lugar, una cordillera de tal tamaño, al igual que los Alpes o el Himalaya, se forma por la colisión entre las placas tectónicas entre continentes. Y esta cordillera bajo el glaciar Gamburtsev tiene que tener esa misma formación. Los Alpes tienen solo 50 o 60 millones de años de antigüedad, por eso se consideran montañas jóvenes. Pero la última vez que la Antártida estuvo sometida a presiones de este tipo fue hace 500 millones de años y sin embargo, presenta un perfil poco erosionado. Esta falta de erosión puede significar que no ha estado expuesta a los agentes erosivos durante estos 500 millones de años, lo que supondría que el hielo siempre la ha cubierto. Y lo que sí que parece demostrar es que el hielo se ha formado de forma muy rápida, ya que si se hubiera formado lentamente, según afirma Fausto Ferraccioli, este habría tenido tiempo de morder y erosionar la roca. Todo esto demuestra una super tecnología que hizo que esto se congelara en décimas de segundos. Ahora queda investigar cómo se forman de manera rápida, hablando en tiempo geológico, 4 kilómetros de agua helada. Desde un punto de vista no científico, la noticia pone los pelos de punta a cualquier amante de la montaña, y del planeta en general. El descubrimiento de unos Alpes ocultos a los ojos humanos es una de esas cosas que nos demuestran que, aunque a veces no lo parezca, la vida y la Tierra nunca jamás dejarán de sorprendernos y maravillarnos. Y si podría continuar con este video, así que, vamos con lo último para que no sea muy largo, y contar la cantidad de casos ovnis vistos en Suiza por los portales dimensiones que está abriendo el CERN. Juanes recuerda su increíble experiencia con un ovni. El colombiano conversó durante casi media hora con los conductores del programa radial y reveló su fascinación por los temas relacionados con el espacio, las estrellas y la vida más allá de la Tierra. Además, recordó el increíble avistamiento ovni que vivió hace aproximadamente 6 años, cuando se encontraba en Suiza. Y fue en ese sentido que el cantante colombiano reveló que tuvo un contacto con un ovni en 2011. Suena loco, estuve en Ginebra, Suiza, en un evento de los refugiados, estábamos cantando y después del show me fui al hotel, estando en mi habitación, 1 de la mañana, de repente en el cielo aparecieron 5 luces brillantes. Ocurrió en Ginebra, Suiza, que es el mismo lugar donde se pudo ver no hace mucho un portal dimensional abierto por el CERN. Un nuevo experimento con el Gran Colisionador de Hadrones, situado en el Laboratorio de Física de Alta Energía del CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, en Ginebra, abrió el 24 de junio del año 2016 un portal dimensional, según especulan los teóricos de conspiración a raíz de la difusión de una fotografía del cielo sobre el laboratorio obtenida ese día, según recoge el periódico The Sun. Mientras el pasado 24 de junio los científicos llevaban a cabo el experimento, reuniendo micropartículas
partículas, el cielo sobre el laboratorio de investigación cambió de color, volviéndose carmesí y se registró un intenso vórtice de nubes. El cielo de Ginebra, Suiza se cubrió por un evento paranormal. Para los visitantes del lugar se trataría de un ovni en plena luz del día. Daily Mail indicó que el hecho se registró sobre el complejo de túneles de investigación nuclear, conocido como el Gran Colisionador de Hadrones. El insólito suceso fue registrado por 2 turistas estadounidenses. En las imágenes se observa que las nubes comienzan a girar, atraídas por una fuerza invisible y luego forma un remolino. Luego se observa una luz que proviene de la superficie y se dirige al centro al torbellino. Sorpresivamente desaparece segundos después. En mi opinión, la misión del CERN será abrir un portal dimensional en Suiza para evacuar a toda la élite, pues los viajes a otros planetas o la vida en ciudades bajo tierra es algo muy complicado. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.